Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. La peor pandemia es aquella que no se ve. Bienvenidos, capítulo número 2 de Femirulas. Se puede decir que es un capítulo bastante especial, es un capítulo único, porque en este preciso momento el protagonista de todo se llama coronavirus. Estamos atravesando una pandemia mundial. Y justamente a causa de esto, a causa de la pandemia, a causa del coronavirus, todas nosotras estamos cumpliendo y grabando este programa desde lo que se llama aislamiento social preventivo y obligatorio, o tal vez dicho más en criollo, cuarentena. Estamos en cuarentena. El problema es que incluso puede ser hasta más preocupante que la propia pandemia. El problema es que todo este aislamiento que estamos haciendo no lo puede hacer todo el país. Es erróneo pensar que lo puede hacer todos y todas con las mismas oportunidades. Hay un 30% que lo está haciendo en condiciones de pobreza y de hacinamiento. Hay un 40% de trabajadores y trabajadoras informales que no están cobrando ningún sueldo ni están teniendo ingresos. Hay policías que están abusando del poder. Hay mujeres que quedaron encerradas con un varón violento. Hay más femicidios que días de cuarentena. Entonces hay muchísimos casos en los que cumplir con la recomendación de quedarse en casa no es tan fácil. Este es el escenario, este es el capítulo número 2, cuarentena, el lado B. Estamos en cuarentenades, todos encerraditos en nuestras casitas y pensamos que a pesar de estar viviendo una pandemia, algo inédito para la mayoría de nosotros, todo es color de rosas porque vamos a poder hacer todo lo que no hicimos durante el año, entre otras cuestiones. Bueno, esto es un gran no, falso. Es todo color de rosas para las personas que son blancas, cis heterosexuales de clase media, alta y con un trabajo formal. Porque aunque lo crean o no, estos factores afectan hasta cómo atravesamos la cuarentena. Y el primer factor a resaltar es el de género. Y es por eso que estuvimos hablando con Candelaria Boto, que es economista feminista y coordinadora de economía feminista, para que nos cuente un poco la situación de las mujeres frente al mercado laboral informal. En promedio en la Argentina hay más de 30% de trabajadores informales, es decir, que no tienen ningún tipo de registro, ni aporte jubilatorio, ni obra social, ni derechos laborales, y en ese sentido afecta más profundamente a las mujeres porque este porcentaje llega casi al 40% para el caso de las trabajadoras y tiene mucha incidencia todo lo que es trabajo de casas particulares o, como mal se dice, empleo doméstico, donde 7 de cada 10 no están registradas, así que eso también aumenta mucho el número y explica por qué tantas mujeres están sin registro y sin ningún tipo de derecho laboral. Bueno, más claro, imposible de lo que acaba de explicar Cande Boto. La realidad es que un 30% de trabajadores no formales es un número enorme, y pensar que ese 30%, 40% de las mujeres están en esa misma situación es realmente alarmante. Vamos a estar hablando más adelante con los materiales que trajimos para hablar de series y pelis y todo lo que está dando vueltas para poder pasar esta cuarentena y poder alivianar un poco el estrés que es estar en nuestras casas. Pero la brecha salarial y la brecha laboral en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo queda mucho más en evidencia, ¿no? Y me parece que charlarlo, que se lo pongan en números, que hablen de trabajos como es el mal llamado trabajo doméstico, es muy necesario aunque estemos en momentos como este. Es que justamente me parece que esto que dice Cande Boto en su biografía de Instagram, que no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que se define como economista pero piola. Es un poco lo que transmite en sus audios. Es como que baja a la realidad y hace mucho más tangente para todos los que no entendemos nada de economía, los números
qué significan cada una de esas cifras y cómo impactan hoy en día en la sociedad y en este aislamiento obligatorio que nos está tocando vivir. Y cifras que además no son tan fáciles de encontrar. Digo, si vos querés buscar en internet el porcentaje de mujeres que están bajo el nivel de pobreza o el porcentaje de mujeres que son pobres, te aparecen 20 millones de notas de Infobae, de Clarín, de lo que sea, todas con informaciones diferentes, con informaciones que son erróneas. Entonces, que alguien pueda venir a aclararte, che, loco, el 40% de las mujeres está sobreviviendo en esta situación de cuarentena porque no tiene los ingresos necesarios, porque vive en el día a día, es como, bueno, ok, tenemos una herramienta más para poder guiarnos y para poder tener cifra y conocimiento de lo que está pasando ahora particularmente. Sí, aparte, sobre todo teniendo en cuenta que diga bien clarito trabajo no formal. Digo que si hay algo que puso en evidencia esta situación es, loco, el discurso de la meritocracia y del freelance y el que el Estado no se meta, no va más. Ya fue el mercado, ya fue. Siempre se escuchó a lo largo de toda la cuarentena y creo que se va a seguir escuchando. Qué suerte que esto no nos tocó con Macri como presidente, qué suerte que esto no nos tocó con el neoliberalismo. Recapitulemos un poquito, vayamos para atrás, no había ni siquiera Ministerio de Salud, era una secretaría. Entonces claramente la historia era otra. La estamos viendo qué es lo que pasa con países en que están liderados por Bolsonaro o con Trump. Yo no creo que hubiéramos estado tan lejos de eso si estábamos bajo el neoliberalismo. Es que justamente no sé si estuvieron viendo cómo cambió la imagen positiva de Alberto en estos días desde que empezó toda la cuarentena obligatoria. Ya más de un 70% de los votantes macristas se vino para nuestro lado, les guste o no les guste. Sí, el único presidente, otro día escuchaba una nota, el único presidente que bajó su imagen, ni siquiera Trump, el único que bajó fue Bolsonaro. Por los dichos irresponsables, yo no puedo creer que una persona como esa esté liderando un país y con tantas personas bajo su responsabilidad como es Brasil. Es increíble. Y eso que todavía no dio la cuarentena obligatoria. Claro. Creo que la imagen, sí, como decía Guiro, la imagen de Alberto está subiendo bastante su lado positivo. De todas formas, a lo largo de este podcast vamos a ver muchos otros aspectos que tal vez no lo están haciendo ver tan positivo. Creo que es lógico, no se puede abarcar todo, pero mucho de lo que es el trabajo informal de Argentina, que no es culpa de Alberto ni de Macri, sino que es histórico, ¿no? Y que lo llevamos en la sangre, pero hay tanto trabajo informal que hace que hacer cuarentena obligatoria o quedarse en casa sea muy difícil, que te obliguen a no tener ingresos es muy difícil. Y justamente pudiendo hablar de esta cifra de, bueno, hay un 40% de trabajadores informales, hay un 30% que son mujeres, le consultamos a Candelaria Boto, bueno, ¿qué pasa, cómo afecta a las mujeres que no pueden salir a trabajar? El hecho de no poder salir a trabajar por la cuarentena afecta más profundamente a las personas que viven con el día a día, con el peso justo, y en ese sentido es importante incorporar el concepto de feminización de la pobreza, que lo que muestra es que casi el 70% de las personas más pobres son mujeres. O sea, el grupo poblacional que tiene menos ingresos, la mayoría son mujeres. Entonces, en ese sentido, esta cuarentena afecta más duramente a quienes no tienen los ingresos necesarios para hacer una compra de supermercado y que dure, que no tienen los ingresos necesarios para poder cumplir con la cuarentena sin salir a trabajar. No hay mucho más que decir al respecto, más que el 70% de mujeres son pobres. O sea, recién hablábamos un poco de la imagen positiva de Alberto Fernández, entre otras cuestiones, bueno, divino. Pero hay muchísimas falencias en el sistema socioeconómico argentino, y una de ellas es que el 70% de la población de mujeres sea pobre. O sea, 70% es un número que es realmente muy alto, que hay que tener en cuenta, y que ahí nosotros estamos hablando, o sea, nos estamos dando cuenta en la situación en la que nos pone una pandemia. Uno, por lo general, con estas cosas, si no le interesa mucho la política o si no tiene información que le está llegando todo el tiempo, te haces a veces el boludo y tratás de sobrevivir, porque si te pones a pensar en todas estas cuestiones, te pones a llorar y la pasas como el orto todos los días de tu vida, porque, hay que decirlo, el sistema es una mierda y hay un montón de gente que la pasa como el orto y que se caga de hambre. Entonces, la pandemia nos está haciendo notar estas cosas de una forma tan cruenta que me parece que, o sea, es necesario, nos está dando una cachetada, la verdad.
Y es un poco esto de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque ya quería comentarles, no sé si lo estuvieron viendo en redes sociales, tampoco sabemos cuándo se va a estar escuchando este podcast, porque una de las magias del podcast es que lo escuchás a demanda, entonces capaz ya la cuarentena pasó y esto es anecdótico, pero nuestras compañeras de LATFEM lanzaron esta semana una campaña que se llama En Casa, que con el hashtag Quédate en casa con derechos, lo que hacen es justamente visibilizar todas estas problemáticas que capaz para nosotras suenan comunes porque consumimos este tipo de medios alternativos e información que viene desde otros lugares, pero para la gente que consume, que se quede en el medio hegemónico y en lo que escucha cuando prendés la radio común o prendés la tele, no les llega toda esta información y no reciben toda esta data. Y un poco esto que decía Candelaria respecto a la pobreza y a los índices que comentabas vos, Juli, recién, la campaña de LATFEM dice que hay 7.251 personas en situación de calle hoy en día solamente en Capital Federal. Entonces, ¿hasta dónde podemos seguir hablando del famoso quédate en casa o quédate abajo de un techo, si no todos tenemos techo? Completamente. Aparte, yo creo que esta situación que ninguna de nosotras, y creo que ninguna de nuestros oyentes vivió, va a replantear justamente todas estas cuestiones que muchas veces, como vos decías, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? De repente vamos a empezar a mirar un poco más al costado y decir, che, loco, ¿qué está pasando alrededor mío? ¿Hay gente que realmente tiene acceso a lo mismo que yo? ¿No? ¿Todo el mundo tiene un trabajo digno? Me parece que por ese lado puede marcar precedente. Esto nos da la pauta de otra arista muy interesante que vamos a tratar a lo largo del programa, que es si el coronavirus es una enfermedad de clase o no. Es algo que incluso hasta muchos medios tradicionales se animaron a decir en la televisión, lo cual a mí me sorprendió un montón, pero llegó de una forma que pareciera de clase alta, llegó de una forma en la que parecía que solamente cierta gente y de cierta clase social se iba a contagiar. Y de hecho, el propio ministro de Salud dijo al aire y muchas veces que si en algún momento llegara a las zonas más vulnerables de Buenos Aires, que es uno de los focos infecciosos más grandes, o si llegara a las zonas más vulnerables de a lo largo del país, sería uno de los peores escenarios que podemos atravesar. Al principio del podcast dijimos que hay abuso de poder. Si estás escuchando este podcast en otro momento, tal vez, como dijo Iro, todo esto no te resuene, pero hoy la policía está autorizada a hacerte meter en tu casa de vuelta, independientemente de dónde vivas. Ahora, los escenarios que estamos viendo son muy diferentes dependiendo de la clase social. Vos tenés una clase social a la que la escoltan hasta la casa, a la cual le ponen una multa que no estaría segura si se puede llegar a pagar en algún momento. Y después tenemos casos como en el conurbano de Buenos Aires, a los cuales antes de entrar a la casa los obligaron a hacer flexiones de brazos y les hicieron cantar el himno nacional. Tenemos otro caso de un pibe de una villa al cual salió a comprar una Presto Barba, que yo entiendo que es un elemento de higiene, y lo metieron preso por ir a comprar una Presto Barba. Entonces, hay un límite muy difuso en lo que es el abuso de poder. Se está denunciando únicamente en redes sociales porque los medios hegemónicos no lo tratan. Entonces, quisimos charlar de esto también en nuestra charla con Candelaria y preguntarle qué situaciones identificás que los medios hegemónicos no están difundiendo, pero son de urgencia y de importancia. Creo que hay una situación extrema y que tiene que ver con el abuso policial. Hemos visto mucho en redes sociales abusos de la policía, sobre todo en los barrios más humildes, de violencia, no solo violencia verbal, sino violencia física, en un contexto donde es mucho más difícil cumplir la cuarentena en situaciones de hacinamiento y demás. En ese sentido, creo que si bien en las redes sociales es fácil encontrar estos tipos de denuncia, por ahí en los medios no están haciendo eco de las mismas, y eso es un problema porque como la cuarentena va a seguir hasta el 13 de abril, es problemático que se profundicen y se terminen defendiendo esos casos de brutalidad policial. Si hay algo que es claro, es que el macrismo dejó instaurada la doctrina Chocobar, o sea, así funciona. Y en una situación extrema como esta, donde las fuerzas policiales están en la calle, permite el abuso de poder, pero de una forma extrema. O sea, es algo que lamentablemente está sucediendo y que, como decía Candelaria y como decías vos, Nati, también,
solo se denuncia en redes. Y eso es lo más grave de la situación, porque en la televisión vemos cómo al surfer lo escoltaron hasta su casa después de haber violado la cuarentena, o a Alex Canigia. Alex Canigia estaba andando en auto con la novia y lo llevaron a su casa. Hay un empresario de San Luis, o no sé dónde es, en 12 días de cuarentena violó la cuarentena 14 veces. O sea, hablemos de eso. Y también lo llevaron a su casa y lo detuvieron recién después de la vez 14, cuando volvió a romper la cuarentena, porque volvió porque volvió a la comisaría a buscar documentos. Y ahí dijeron, ok, papi, no. O sea, no va para más, te mandamos en cana. Pero, a ver, es terrible el clasismo que se vive en nuestro país, que cuando un pibe va a buscar un elemento de higiene, como decías vos, Nati, lo meten preso, y cuando un tipo que tiene plata está dando vueltas porque tiene ganas y no puede explicar a dónde está yendo, lo escoltan hasta su casa. O sea, hay que tener en cuenta estos parámetros también. Es que eso es un poco lo que hablábamos en nuestro primer bloque respecto al recorte que eligen hacer los medios hegemónicos a la hora de difundir cierta información y cierta otra. Retomando un poco lo que les comentaba antes de la campaña que lanzaron las compañeras del ADFEM, difundieron que justamente 1 de cada 5 niñas hace aislamiento con su abusador. Y, por ejemplo, ¿cuánta de esta información vemos hoy en día en los medios hegemónicos? Están todos los principales canales difundiendo este tema, y esta es información que no llega salvo que uno elija meterse en las redes sociales y informarse utilizando este tipo de plataformas. Y son 1 de cada 5 niñas y también 1 de cada 13 niños que hacen aislamiento con su abusador. Entonces, esta es información que nosotras elegimos catalogar como el lado B de esta cuarentena o de este aislamiento obligatorio, pero que nos parece que es importante que se sepa, y cómo las cifras nuevamente impactan y muestran una realidad social determinada. Y además es terrible porque son 24 horas de reality show del coronavirus, 24/7, todos los días nos bombardean información al respecto, y no te dicen todas estas cosas que acabamos de mencionar. Nadie te dice que la policía abusa de su poder y que en Jujuy metieron a tipos en una jaula porque violaron la cuarentena. En una jaula, ¿qué son animales? ¿De qué estamos hablando? Hay situaciones que realmente son indignantes, o sea, no nos entran en la cabeza, y que las vemos todo el tiempo en las redes sociales. Y en la televisión no te pasan eso, te pasan otras cosas. Otra cosa que quería traer, hablando de temas que no salen en medios hegemónicos, es la situación de las personas trans y travestis, que están en la misma situación, que son uno de los grupos más afectados por el aislamiento obligatorio. Se calcula que hay entre un 80 y un 90% que viven en prostitución, que ampliaremos en un futuro cuáles son las causas, pero creo que sabemos, ¿no?, que las pocas oportunidades laborales que brinda este país para las personas trans y travestis, y esto quiere decir que cobran por día, lógicamente, y que una cuarentena total las deja sin ingresos, y que en muchos casos las deja bajo la amenaza de un desalojo. Sabemos que estar en situación de prostitución puede significar estar viviendo en un hotel, por ejemplo, estar viviendo en una casa compartiéndola con tus compañeras, con tus compañeros, e implica eso, implica estar constantemente bajo la amenaza del desalojo. E incluso tenemos un caso de ejemplo que pasó hace poco tiempo en el Hotel Saavedra, que se resistieron al desalojo 8 mujeres trans mientras el dueño les sacaba las cosas a la calle. Entonces, lógicamente, sin ningún derecho laboral, sin ningún permiso de nada, y creo que se puede hablar de uno de los primeros casos de éxito y de tal vez justicia, entre comillas, porque el gobierno de la ciudad intentó hacerse cargo de la situación y les dio una cuota de emergencia, le llaman, que creo que realmente me sorprendió porque debe ser uno de los primeros casos, pero casos así tenemos para tirar al techo. O sea, son uno de los grupos más afectados y uno de los grupos que menos vemos en medios hegemónicos, una vez más. Y hay una cifra que me parece importante que los medios masivos de comunicación, por suerte, eligieron difundir, y es el famoso 30%, que se refiere a cómo incrementaron las llamadas del 144 a raíz de esta cuarentena o aislamiento obligatorio. Un poco esto tiene que ver con una iniciativa que lanzó el Ministerio de Género junto con la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, que se viralizó más que nada por redes sociales, no sé si lo escucharon, es el famoso hashtag barbijo rojo.
se refiere a que cualquier persona que esté sufriendo un episodio de violencia se puede acercar a las farmacias, o mejor aún, comunicarse telefónicamente para no romper la cuarentena obligatoria, y pedir un barbijo rojo. Y esto funciona como una especie de señal de alarma para el personal farmacéutico para tomar alguna iniciativa o prestar asistencia a aquella persona que esté solicitando ayuda por estar sufriendo un episodio de violencia de género en su casa. Hay algo interesante en esto que salía hoy también en medios de comunicación, en la radio sobre todo, que era la opinión de una periodista que es Mariana Carabajal, periodista feminista, y explicaba que por un lado la iniciativa de los barbijos rojos está muy buena, porque bueno, estás intentando hacer algo por un problema que tiene que ver con femicidios, con género, con injusticia, con desigualdad, lo cual no pasa muy seguido, entonces por una parte lo celebramos, pero hay otra que es una vez más como las políticas de género van llegando, pero van llegando de forma torpe. Entonces tenés un primer punto que es que vos mostrás cuál es la iniciativa en redes sociales, es decir, que todas las personas se enteran, incluyendo varones violentos. O sea que ya de por sí ahí no estaría muy bien manejada. Y hay otra situación, es que se desbordó la cantidad de personas que fueron a pedir por un barbijo rojo a las farmacias. Eso no solamente que es alarmante, sino que hace que a las personas cuando recibían el pedido de un barbijo rojo no sabían qué hacer. No tenían herramientas para poder asistir a la mujer que se acercaba a pedir un barbijo rojo, no tenían herramientas de ningún tipo, entonces muchos terminaban llamando a la policía y medio que volvemos al mismo círculo porque ya sabemos cómo se toman las denuncias por violencia de género en la policía. Son poquísimas las que siquiera pueden ser tomadas en serio, porque no tenés pruebas, porque todo lo que ya sabemos cuál es la historia. Entonces, ahí hay algo que creo que se nota mucho, cómo a veces el feminismo llega y llega de forma torpe, llegan las políticas de género, pero no sabemos cómo hacerlas. Yo valoro, esto es una opinión personal, valoro que se hayan generado estas políticas frente a una pandemia, creo que es valorable, pero también es verdad que por redes sociales, si el farmacéutico no sabe qué hacer, si no le diste herramientas a ninguna persona para que reciba eso, es bastante dual. Son como los famosos, entre comillas, vacíos legales, que los vemos cuando se trata de leyes, y en este caso los vemos con campañas que se mueven a través de redes sociales. Como se instaura una forma, una dinámica para manejarse, pero no termina de estar implementada del todo, y entonces ahí caemos como en una laguna de la que no sabemos básicamente cómo salir. Y es este caso que justamente decís vos, que sí, coincido 100%, la iniciativa me parece que es muy buena y nuevamente trabaja para darle visibilidad a todos estos casos que están sucediendo y puertas para adentro, pero cómo tratarla y cómo impulsarla y cómo llevarla adelante. Bueno, como siempre, quedamos ahí como a mitad de camino. Y es un poco, me parece, lo que llega con la pandemia, ¿no? Que lo decía el otro día por la televisión un médico, un infectólogo, la pandemia llega antes que la burocracia, y es real, o sea, me parece que en estos casos justamente se queda en evidencia eso, que está buenísimo que ante la situación extraordinaria que vivimos se hayan tomado medidas, pero bueno, ¿cómo se implementan esas medidas? Y si realmente están todas las herramientas y todos los brazos para poder sostener eso, ¿no? Sí, e incluso como la pandemia lo que está demostrando es que la desigualdad social es demasiada y que la desigualdad social logra que haya gente que tenga más posibilidades de enfermarse que otras, que haya gente que tenga menos posibilidades de cumplir una cuarentena que otras, que haya gente que tiene menos oportunidades que otras personas. La desigualdad social existe, pero acá con pandemia lo vemos profundizada y la vemos muy gráfica porque de repente todos estamos en las mismas condiciones, todos y todas. De repente cualquier clase social tiene las mismas posibilidades de enfermarse, pero no de curarse. La clase social tiene más posibilidades de curarse, la clase social tiene más posibilidades de hacer cuarentena. Eso es uno de los escenarios que nos deja esta pandemia. Ese también es el lado B de la cuarentena. Llegamos ahora al ansiado momento que estuvo circulando por un montón de medios y por un montón de cuentas y por un montón de personajes públicos, que cómo ocupar el tiempo en esta cuarentena, ¿no? Cómo capaz distraer un poco la cabeza del momento que estamos viviendo. Y Femirulas no se va a quedar afuera de eso, así que vengo a traerles acá material bastante accesible por internet.
¿Por qué vamos a decir por internet? Ahora vamos a ver por qué tenemos esta salvedad. Y vamos a arrancar con series. Vamos a arrancar con 2 series que se encuentran en Netflix y una serie que se va a encontrar por internet. Lo voy a dejar a imaginación de todos nuestros oyentes. La primera serie por la que vamos a arrancar a hablar, y voy a sonar un poco nerd, pero me la banco, los que quieran venir a decirnos algo pueden venir, que es En pocas palabras. Es una serie de Netflix, tiene varias temporadas, tiene 2 temporadas numeradas y tiene 2 temporadas con temas específicos, que son capítulos muy cortitos de 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, que explican conceptos científicos, filosóficos, sociales. Por ejemplo, los cultos, o la brecha salarial, o la brecha racial. O sea, van tomando distintos conceptos y los van explicando a través de personas que lo viven en carne propia, estudiosos, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Jefa, ¿cuánto duran estos capítulos? Entre 20 y 30 minutos, son muy cortitos. Son tipo educativos. Son educativos y aparte son muy de hacer una historiografía de ciertos conceptos. Como por ejemplo, el otro día veía uno que hablaba sobre lo políticamente correcto. Siempre significó lo mismo, este género no. O sea, es un recorrido bastante piola. Tiene esas 2 temporadas numeradas y después tiene otras 2 temporadas de temas específicos. Una es sobre sexo y habla sobre distintos conceptos que rondan lo sexual, ya sea el orgasmo, la reproducción, ¿no? Etcétera. Y otra temporada que habla sobre la mente y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, el sistema, digamos, que puede ser lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Distintas acepciones. Así que, cortito y al pie, como para maratonear, está bárbaro. Y ahí también está bueno, yo estuve viendo algunos de la parte que decís, como no sé si es parte A o parte B de sexo, que vi el del orgasmo femenino y también el de monogamia, y me pareció que está re piola porque va haciendo, como decías, como una línea del tiempo, y te va contando cómo se tomaba, por ejemplo, en el caso del orgasmo femenino, hace 1.000.000 de años, cómo se concibe hoy en día, te habla de porcentajes también, como... Es bastante nerd, pero está muy piola, y aparte para pasar la cuarentena juega a full. Siento que en un futuro, porque no la escuché mucho esta serie, como no sé si está muy difundida o solo soy yo que vivo dentro de un tupper, pero siento que son esas series que van a empezar a mostrar las maestras en los colegios. Tipo, completamente. Bueno, hoy vamos a tener clase de educación sexual, pum, te mandan un capítulo de esta serie. Como muy didáctico siento que es. Completamente, porque, claro, porque aparte lo que hace es mezclar tipo imágenes, te subtitula, no sé, algún concepto que sea muy difícil, te pone la definición de varios lugares, te mezcla con animación, o sea, es muy dinámico y aparte eso es corto. Como que el tiempo de atención es muy corto, entonces está buenísimo porque es como una bocanada de aire fresco. Así que lo recomendamos para que se maratoneen esta cuarentena. Otra serie que pueden encontrar en Netflix, que quizás es un poco más, está buenísima, pero es un poco más oscura en cierto sentido, es The Affair, o El Desliz, o El Romance, como quieran decir la traducción, que es una serie que es muy cinematográfica y está muy buena. Lo que muestra es justamente 2 matrimonios por separado que de golpe partes integrantes de ambos matrimonios tienen una relación por fuera de sus matrimonios oficiales, ¿no? O sea, 2 amantes. Pero ¿qué pasa con esos 2 amantes? Lo que te muestra la serie es, en cada capítulo, sobre todo la primera temporada, es cómo lo vive una de esas partes y cómo lo vive la otra. Desde, digamos, en el mismo capítulo te muestra cómo lo vive ella, cómo lo vive él. Y en la segunda temporada ya se suman las otras partes, o sea, los engañades, entre comillas, cómo viven las 4 partes ese proceso. O sea, en un mismo capítulo tenés 4 puntos de vista. Entonces está muy bueno, porque aparte no lo muestra de una forma que lo juzga, sino justamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando suceden estas situaciones que sabemos que pasan en la vida misma? Así que la recomendamos porque es muy cinematográfica y es... da para pensar, está bueno para debatir, así que tiene 4 temporadas, pero se miran bastante rapidito. Es más, un consejito, que también está bueno ver el capítulo de monogamia En pocas palabras y después ver The Affair. Haces un 2x1 de las recomendaciones de la jefa
y vas a ver que hay un nexo interesante entre ambos. Ah, listo, o sea, ya organizaste toda la movida para mirar pelis y series de la gente en la cuarentena. Llámenla ahí porque les va a recomendar la organización de cada serie. Por supuesto, Libra. Muy bien. Y otra serie que yo la voy a recomendar hasta el hartazgo porque me parece excelente y aparte es súper maratoneable porque son 2 temporadas de 6 capítulos cada una. Cada capítulo dura 20 minutos, o sea, son 12 capítulos, es muy maratoneable pero realmente es de visionado, diría, obligatorio, es Fleabag. Serie inglesa, primera temporada 2016, segunda temporada 2019, o sea, vemos que se tomó 3 añitos para la segunda temporada, pero que es de una comicidad y de una empatía para con lo femenino que sinceramente hay que verla. Hay que verla porque creo que cualquier treintañera, y acá, bueno, se me cayó el DNI un rato, se va a sentir identificada con esta protagonista. Es excelente, ella es muy graciosa, es Phoebe Wright-Bridge, o algo así es el apellido, doble apellido, es excelente, excelente. Ella es la misma actriz que está en Crashing, que también es una serie que está en Netflix. Fleabag es de Amazon, así que en Netflix no se va a encontrar, pero si googlean guiño guiño, la encuentran bastante fácil. Así que por favor véanla y debatámosla. Quienes la vean, por favor que nos lo dejen en historias porque es realmente excelente. Y por último, no quiero dejar de recomendar porque bancamos a los artistas nacionales. Sabemos que esta pandemia, además de todo lo que venimos hablando, también deja un hueco en la cultura. Ya los productores teatrales dijeron que el 2020 es un año perdido, que ya están repensando todo para el 2021. Así que tratemos de bancar la movida y veamos producción nacional. Así que entren en Cinear Play, van a encontrar, aparte de películas muy buenas, van a encontrar miniseries que son recontra maratoneables. Muchas son de la Universidad de 3 de Febrero, así que son excelentes. Entren, miren, chusmen, la mayoría son de visionado gratuito y otras se alquilan 48 horas, 30p, no existe. Así que, por favor, entren y banquemos la producción nacional. Ahí estuve viendo Mateo, no sé si la viste, jefa, pero para seguir bancando a los artistas y las producciones nacionales. Exacto. Yo hace poquito vi Los Sonámbulos, me pareció excelente película también. Erika Rivas, aplausos, chapó, genial. Así que entren y van a ver que hay muchas cosas repiolas. Bueno, se habla mucho de que el modelo de Alberto Fernández y la estrategia que está generando Argentina es muy buena. Es uno de los primeros países que optó por la cuarentena obligatoria cuando la cantidad de infectados era muy baja, la cantidad de muertes era bajísima. Entonces eso es algo que se celebra mucho, pero hay otra pata, por supuesto, importante, que es que Argentina no es un país económicamente muy estable. No somos un país desarrollado que se puede permitir una cuarentena obligatoria tan grande, y eso es un miedo interno muy grande de todos los argentinos y las argentinas y de las personas que están viviendo en nuestro país. Che, ¿nos podemos bancar no salir a trabajar? Está bien, nos bancamos un rato en nuestras casas, pero la economía no se va a caer. Esto es un miedo que se escucha todos los días y repentinamente, y hoy salimos a comprar y las cosas están cada día más caras, entonces eso aumenta bastante el caos social. Y retomando un poco la charla que tuvimos con Candelaria Boto, le quisimos consultar esto. ¿Qué opinás? ¿Realmente Argentina es económicamente inestable? ¿Realmente nos podemos bancar esta situación? Sobre si Argentina no puede afrontar económicamente este freno de actividades, es una pregunta más del orden racional y tradicional del funcionamiento de la economía. La realidad es que esta pandemia lo que marca es una crisis humanitaria y una crisis que afecta a las y los trabajadores, una crisis de la fuerza de trabajo. Para producir y para reproducirnos necesitamos estar sanos y sanas, entonces no hay economía posible sin trabajadores que puedan participar de ella. En ese sentido creo que hay un cambio de prioridades que es un signo de esta época y que a lo que nos enfrenta es cambiar las prioridades en pos de pensar la economía para los humanos, para la sociedad, para el pueblo y no justamente para el capital o para la ganancia empresaria.
Me gusta mucho esta idea de cambiar las prioridades y no poner a la economía primero, sino a la salud, que también es una idea que Alberto Fernández dijo en varias conferencias de prensa, y como Can Devoto habla de que lo más importante en realidad es que estemos sanos, y es verdad, creo que eso es uno de los refugios que podemos agarrar en este momento. Sí, porque ningún sistema económico puede existir si no tiene su principal fuente, que es el trabajo humano, digamos, y ese trabajo tiene que ser digno. Y quiero repetir algo que dije al principio del programa y que no es de mi autoría, sino de las grandes y hermosas placas de Crónica. No te cuida el mercado, te cuida el Estado, y lo voy a repetir hasta el hartazgo. Y bajo este cuida el Estado, bueno, todas sabemos en este momento, hoy una de las soluciones que se brindó, o como solución apaciguadora, es un bono para los monotributistas y trabajadoras informales, que sabemos que monotributista claramente no está facturando. Una de las soluciones fue un bono de 10.000 pesos. Le preguntamos a Can Devoto qué opinaba al respecto y contestó esto. Con respecto al bono de 10.000 pesos, que es para monotributistas clase A y B que no tengan otros ingresos, trabajadores informales y trabajadoras de casas particulares, obviamente que 10.000 pesos no le salvan la vida a nadie, pero sí es un paliativo muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta lo que charlamos antes de las personas que viven con la plata justa, y el hecho de estar recluidos en este aislamiento social preventivo y obligatorio. Era necesario una ayuda, un paliativo del Estado para poder vivir este mes, y eso se une también o va en paralelo con bolsones de comidas que se están repartiendo en el conurbano, mejorar la estrategia de los comedores y demás en los barrios. Digo, no es una política que se toma de forma aislada. Obviamente que no resuelve un problema que es estructural, pero sí ayuda en una coyuntura que es complicada. Y hablando un poco de coyuntura complicada, no sé si tuvieron la posibilidad de ver que esta semana saltaron varias personas de la oposición a pedirle a los políticos que bajen sus sueldos, que es una campaña que también se estuvo moviendo bastante por redes sociales, y me atrevo a decir de la oposición, no tengo una estadística, pero como que parece que les tocó una fibra que de repente les duele, que es el salario de los políticos. Nunca les dolió y ahora saltan todos. Me parece que es un poco que va en línea de lo que decíamos antes, qué cosas deciden mostrar los medios y qué no. Por ejemplo, todos esos empresarios que despidieron trabajadores y trabajadoras que no cumplen la cuarentena, no se ven tanto en los medios, no se ve su cara, no se dice tanto su nombre, ¿no? Su nombre y apellido, cosa que la sociedad puede identificar bien quiénes son los que no están cumpliendo. Me parece que con esta idea de, bueno, vamos a tapar un aplauso o que la gente salga a la calle, a sus balcones, a poder felicitar a los médicos y médicas y personal de la salud que se está moviendo, bueno, vamos a aplacar todo ese trabajo, todo eso con, vamos a decir que los políticos bajen sus sueldos, cuando en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, estaría buenísimo que lo hagan, sí, puede ser, no. Ahora el Estado se está comportando como se debe. Bueno, festejemos eso también. No podemos estar siempre buscándole el pelo al huevo, es como, vaya pila. Un poco lo que dijo Pedro Rosenblatt, no sé si lo escucharon, que dijo, si se te está prendiendo fuego la casa, no te pongas a cortar el pasto. Exacto. Mecanismos de defensa. Bueno, también estamos todos buscando, me parece, soluciones. El bono, los barbijos, los sueldos, los cacerolazos, los aplausos. Creo que todos son momentos en los que la gente intenta hacer algo frente a la pandemia que estamos viviendo, porque en realidad, salvo que seas médico o médica, mucho no podés hacer, o personal de la salud, ¿no? Porque hay un montón de personal de la salud involucrado. Entonces son todas soluciones. Incluso para cerrar nuestra charla con Can Devoto, le dijimos, bueno, dentro de tu profesión también, dentro de tu mirada económica que podés dar como economista feminista, si tuvieras que proponer una solución para esta emergencia, ¿cuál sería? No creo que haya una varita mágica, creo que hay, y no solo creo, sino que conozco muchos de quienes trabajan en los equipos de gobierno que están trabajando virtualmente sin descanso para pensar estrategias. Yo como economista y como economista feminista creo que hay que pensar una solución más de fondo, más allá de la coyuntura que creo que está siendo tratada por este gobierno. Creo que hay que pensarlo más allá, no solo en una clave nacional, sino en una clave internacional, de cómo se cambian las prioridades en este contexto, cómo la economía real es la necesaria
para reproducirnos como humanidad y cómo la economía financiera termina de explotar ante esta imposibilidad de que los países sigan produciendo a su merced. Creo que son cuestionamientos que hay que buscar, que son cuestionamientos mucho más estructurales que coyunturales y que sí o sí son necesarios. Básicamente, lo que hay que hacer es abolir el capitalismo. O sea, creo que eso sería la conclusión más favorable y con la que cada vez nos vamos dando cuenta de que todo este maldito sistema está mal. Lisa tenía razón. No solo Lisa, Britney Spears estaría muy orgullosa de vos, que ahora es la primera en levantar la bandera de la revolución, así que vamos. ¿Qué dijo Britney? Britney dijo que esto tenía que servirnos para reflexionar, hacer huelgas, combatir el capitalismo, así que Team Britney Forever. Ah, bueno, mirá la Britney revolucionaria, no la tenía. No, pero posta, o sea, yo creo que lo que nos deja esta crisis humanitaria, esta pandemia, esta crisis sanitaria y económica, es lo peor de este sistema capitalista, clasista, racista, misógino. O sea, acá es donde lamentablemente todas las personas más vulnerables es donde peor la pasan, y ahí es donde se incrementa la desigualdad. Con esto es con lo que tenemos que terminar, y con esto es con lo que tiene que terminar todo el mundo, no solo verlo como algo local en Argentina, sino literalmente en todas las naciones. Sería muy lindo y utópico también que la desigualdad pueda desaparecer y podamos vivir en un mundo más justo. Y me parece también súper interesante esta diferenciación que hacía Cande sobre lo que es la economía financiera y lo que es la economía real. Me parece que eso es clave para poder entender la diferencia entre sobrevivir y poder reproducirnos como seres humanos que somos, y diferenciar eso del mercado, del capitalismo y de la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, que es justamente, bueno, lo que decías vos, Juli, que tenemos que hacer que desaparezca de una vez por todas. Y creo que si esta crisis sanitaria no nos llama y no nos interpela para eso, entonces, ¿qué nos va a interpelar? Llegando al final del capítulo, tenemos nuestra consigna de este podcast del día de hoy. En @femirulas podés ver todas nuestras consignas. ¿Qué actividad estuviste haciendo en esta cuarentena? Y tenemos muchas respuestas porque mucha gente está muy al pedo. Muchas respuestas, pero sorprendentemente algunas muy parecidas. Se repitió mucho esto de clases virtuales de gimnasia, de todo tipo, clases de zumba, abdominales, yoga, elongación por YouTube. Yo estoy totalmente alejada de todo esto, ejercicios de respiración y de meditación. Conozco mucha gente que está haciendo cosas que en su puta vida había hecho. Yo no quiero spoilear la mía porque la voy a contar en un ratito, pero dentro de esa clasificación que decís, te digo. Después tenemos a les creatives, por ejemplo, los que dicen que están incursionando con el tema del dibujo y la pintura. Hay otra parte de la sociedad que se volvió más bien gamer. Pensé que ibas a decir gay y dije, me vuelvo loca. O sea, la cuarentena volvió trolo a la gente. Yo quiero eso. Qué lástima. Hubiera sido hermoso, pero no, gamers. Y aparte gamers como medio nostálgicos de los 90, porque muchos nos dijeron los Sims, juegos como el Counter-Strike, juegos que ya, no sé, el Super Mario, algunos que agarraron y le sacaron el polvo al viejo Family Game, al Sega. El Tetris. Dentro de esa categoría, el Tetris. Adicción por el Tetris 100%. Qué loco. Yo tenía un Tetris. Yo tenía un Tetris, o sea, el aparato Tetris, y no sé dónde quedó, y estoy muy triste porque le hubiera dado tanto uso, porque no me gusta el Tetris del celular, o sea, el moderno no, el real Tetris, el viejo, el aparatito que llevabas al baño cuando eras pequeña, ese Tetris quiero. Igual dale una oportunidad al Tetris del celu que salva algunas papas, te digo. Y sí, tenemos tantos días que en algún momento seguro lo use. Después hay algunos que les pegó más también por el lado como saludable y nos hicieron comentarios como intento dejar de fumar, intento dejar de tomar alcohol, ejercito mi paciencia
para no matar a mi familia, puso acá una oyente. Y después el clásico gastronomía, ¿no? Que ya se van para el lado culinario y empiezan a probar con pastelería, recetas saladas y demás. Y tenemos varios oyentes que respondieron mirar pelis, que esperemos que sean las que recomendó la jefa, pelis, series o escuchar música, o que van como por estos lugares un poco más convencionales. En mi caso, para matar el aburrimiento es muy raro, pero yo estoy empezando a poner distintas cosas en lavandina. Es un producto que empecé a utilizar a partir de esta cuarentena. Realmente mata el aburrimiento. Sé que con esto no vamos a captar nada de audiencia, pero me parece súper interesante. Prueben con poner sus productos en lavandina, les cambia la vida. Las toallas, los repasadores no son del color que creen que son. Así que lo súper recomiendo. Una recomendación muy de se te cae el DNI, Irina. Sí, se me cayó, pero ya se me cayó hace rato, o sea, ya se me viene cayendo desde el primer capítulo. Lo repetimos una vez más, usen lavandina, es un consejo que lo súper recomiendo, De lo que dijo Iro, también estuve poniendo cosas en lavandina, así que te secundeo en esa, puede ser por nuestra edad que es similar. Pero no solamente estuve viendo películas, porque si no quedaría como demasiado obvio que estuve pasando el tiempo viendo películas, sino que también estoy pasando el tiempo lavando la ropa de invierno. Listo, ya con esto me retiro. Quiero mucho a todo el mundo y al geriátrico me mando un beso. Chao. ¿Qué? Creo que estamos seriamente necesitando un comentario veinteañero que nos devuelva el podcast al lugar donde queremos, si necesitamos. Es que no puedo creer que realmente ocupen el tiempo en eso, o sea, en lavar y blanquear prendas. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar la batería. Mi novia me está enseñando a tocar la batería. Estoy haciendo cosas nuevas y aprovechando mi tiempo aprendiendo ritmos. Soy un desastre porque no sé nada de música, pero es divertido y siento que me va a ayudar a la memoria y el cerebro y todas esas cosas. Bueno, me gustaría haber ido última, ¿no? Después de la batería, que es como mucho más divertida. Yo lo que estoy haciendo como buena geminiana que soy es 1,5 millones de cursos de todo lo que se imaginen, Y la peor parte es que muchos son pagos. Entonces algún día me voy a arrepentir de eso. Esa parte está mal, esa parte está muy mal. Pero bueno, ¿qué hacer? Espero que sean buenas. Esa es mi forma de pasar la cuarentena. Si tenés alguna página de cursos para recomendar, también recomendala. Doméstica, calculo que puedes llegar a estar usando, pero está bueno para esta cuarentena, para los que les guste hacer cursos, que incursionen también por esos lados. Bueno, equipa querida, se acaba de terminar el podcast Lado B de la cuarentena. Por el momento, si lo estás escuchando dentro de la cuarentena, vamos a seguir en el mismo lugar en el que estamos y vamos a seguir haciendo los mismos capítulos de esta forma. Esperamos que lo hayan disfrutado, queridas amigas. Esto fue el capítulo número 2 de Femirulas. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen artística. Dale, seguinos.